Le agradezco mucho a Juan Manuel Ramírez, consejero del CEPAC, que nos acompañe. Bienvenido. Gracias, Erika. Buenos días a ti, Jonathan. Buenos días, señor. a la audiencia. Desde luego, un gusto estar con ustedes y pues vamos a platicar del tema de elecciones y nuevos municipios. Consejero, empecemos por la parte fundamental. ¿Qué marca la ley con respecto a elecciones extraordinarias? ¿Hay o no hay un marco normativo que pudiera llevar a este proceso al municipio de Villa de Pozos? Claro, mira, a mí me gustaría empezar particularmente citando el artículo 52 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. Sí. Ese artículo dice: el Consejo Municipal del nuevo municipio será designado por el Congreso del Estado de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado, el cual fungirá hasta la fecha en que deba tomar posesión el ayuntamiento que resulte electo en las elecciones municipales que se realicen conforme a los plazos y términos señalados por las disposiciones electorales respectivas. Y aquí entonces esto ya abre un abanico de muchísimas posibilidades y muchísimas aristas que hay que tener cuidado, porque se pueden violar derechos político-electorales de las y los ciudadanos, sobre todo el derecho a votar, ¿no?, de las y los electores. ¿Por qué digo esto? A ver, para nosotros poder hablar de una elección extraordinaria tienen que darse dos supuestos, de acuerdo con lo que establece la ley electoral. Primero es que se decrete una nulidad por parte de autoridad jurisdiccional competente, sí, o bien que alguno de los funcionarios electas resulten inelegibles, ¿no?, justamente por determinación de autoridad competente. En este caso, en el caso de la creación de un nuevo municipio como es Pozos, no estamos en ninguno de los dos supuestos. Entonces, bueno, ahora… Ya de entrada, digamos, hay una limitante. De entrada ya hay un asunto que, a ver, ¿qué pasa, no? Aquí hay una anomia. Dos, una elección extraordinaria, dice nuestra ley electoral extraordinaria, que debe llevarse a cabo dentro de los 90 días posteriores a la conclusión del proceso electoral ordinario, ¿no? Perfecto. Uno podría decir, bueno, pues ¿cuál es el problema? CEPAC organiza una elección extraordinaria, tienes 90 días, ¿cuál es el problema? Pues hay que hacer boletas, ya está el diseño, nada más hay que convocar. Bueno, para una elección extraordinaria primero hay que establecer un plan integral y calendario junto con el INE, porque hay que recordar que en el Sistema Nacional Electoral, que nació a partir de 2014, vamos juntos el INE y CEPAC. CEPAC no puede poner funcionarios de casilla, CEPAC no determina dónde van a estar las casillas, CEPAC no emite los listados nominales electorales, y eso tiene que ver con un asunto un poco más complicado, voy para allá, que es el tema del marco geográfico electoral. En una elección extraordinaria, tú, digamos, es como hacer una elección chiquita con plazos más acotados, ¿no? Sí. Va a haber precampañas, va a haber campañas, antes registro de candidaturas, etcétera, pero con plazos más acotados. Sin embargo, en una elección extraordinaria donde provienes de una elección ordinaria, ya sabes que, por ejemplo, si se anuló la elección del municipio A, entonces ya sabes cuál es el marco geográfico electoral de ese municipio, no va a cambiar, no ha cambiado. En el caso de Villa de Pozos, ¿quiénes podrían participar si se llama una elección extraordinaria? Ese es el problema, no tenemos un marco geográfico electoral del municipio de Pozos, tenemos un decreto de creación por parte del Congreso del Estado que dice cuáles son los límites y cuál es el polígono del municipio de Pozos, pero ese polígono y esas coordenadas no están hechas con base en el marco geográfico electoral. A ver si te entendí. Lo que me estás diciendo es una delimitación de lo que es el municipio, pero no hay una distritación electoral de lo que es ese municipio. No hay una distritación y no sabemos, primero, cuáles son las secciones que están dentro del municipio de Pozos, y dos, si esas secciones o esos límites del polígono del municipio de Pozos fraccionan o no secciones. Porque si nosotros vamos a una elección extraordinaria con vamos a decir, hombre, pues son las secciones tal que están dentro del municipio de Pozos, sí, pero no sabemos, y no es CEPAC ni Congreso la autoridad competente para determinar eso. Eso sí hay que aclararlo, sería una irresponsabilidad. Pongamos como ejemplo la colindancia con la capital potosina. Exactamente. Es una calle la que divide, pero hasta hace una elección ellos eran parte de un municipio y parte de un distrito, y ahora quedan literalmente divididos en cuanto a temas electorales. Esa pudiera ser. Ahí no podrías llamar a ese distrito a participar porque una parte es de la capital y otra correspondería a Villa de Pozos. Sí, o una sección que esté partida, ¿no? Que resulta que los límites del municipio corta una sección, entonces yo necesito primero un instrumento, un marco geográfico electoral que me va a dar el INE, que es el único que tiene la atribución constitucional. Eso lo tiene que hacer el INE. Eso lo tiene que hacer el INE, no lo puede hacer, insisto, ni el Congreso ni CEPAC. El INE es quien tiene la atribución de la geografía electoral. Entonces yo necesito un marco geográfico que me diga, estas secciones con estos límites, eso sí es importante, con estos límites, son las que van a estar dentro del municipio de Pozos, y entonces yo INE con eso, bueno, el INE, no yo, el INE,
va a emitir el listado nominal electoral que va a decir estos electores, estas electoras son las que pueden votar por el municipio de Pozos, porque si no, entonces imagínate, vamos a tener una elección donde van a votar personas que no están dentro del territorio de Pozos y entonces aquello se va a volver un desgarrido. Esta parte del listado nominal me quiero detener porque en el Congreso del Estado han hecho un cálculo de cuánto el listado nominal podría tener Villa de Pozos pensando en lo que tenía anteriormente como delegación, pero eso ya no corresponde porque hoy la delimitación es mucho más amplia de lo que era la delegación. El número que nos daban la última vez que vino, aquí lo tengo, nos decían 150,000 habitantes, en números redondos, tiene Pozos. El padrón electoral lo estimaban en 90,000 personas. Ajá. Pero de la delegación. De la delegación. No de cómo queda conformado el municipio. Eso tendría que establecerse también. ¿Cuánto listado nominal corresponde a esta zona que ha quedado marcada? Así es, pero para eso necesitas primero un marco geográfico electoral. Sí, la delimitación, ¿no? Entonces, la distritación, exactamente, pues. Porque si no, entonces estás vulnerando los principios de certeza y seguridad jurídica. Pensemos, paso 1 sería la redistritación. Segundo, con ello y derivado de ello, el listado nominal, el conocimiento del listado nominal. Tercero, ¿qué tendría que seguir? ¿Cuál sería la logística para llevar a cabo esta elección? Bueno, ya contando con un marco geográfico electoral, ya podríamos determinar nosotros, incluso, a ver, déjame regresar un poquito, el tema del listado nominal electoral, el listado nominal electoral que va a participar en una elección se define incluso ya entrado, digamos, un proceso electoral ordinario, que es muy distinto, ¿va? Porque incluso todavía el último corte pues se hace ya más o menos a medio camino del proceso electoral. Entonces creo que el listado nominal no es problema, lo que sí necesitas tener certeza es sobre el marco geográfico electoral, porque la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, nuestro ordenamiento constitucional, dice que tú debes de contar con la distritación electoral antes de que inicie el proceso electoral. Tú no puedes arrancar un proceso electoral sin esa distritación y a medio camino hacer una distritación, o decir cuál es el distrito, cuáles son los límites de ese distrito o de ese municipio en el que va a haber una elección. Claro. Ese sería el paso fundamental, la redistritación para conocer a ver quiénes podrían participar, dónde queda establecido el municipio de Villa de Pozos en términos electorales, no geográficos. ¿Cuál tendría que ser la logística? ¿Cuánto costaría? ¿Qué nivel de participación podría esperarse en un proceso extraordinario? Mira, ¿cuánto costaría? No lo sé, digo, la verdad es que no tenemos, estamos haciendo ahí algunos cálculos, más o menos en CEPAC ya habíamos empezado a trabajar en esto en caso de que se decidiera por parte del Congreso hacer una elección extraordinaria o incluso una elección ordinaria en junio del año 2025, sí. Porque también hay que recordar que las elecciones ordinarias por disposición constitucional deben de ser en junio de cada año, no puede ser ni antes ni después. ¿Cuánto costaría? Les debo ese tema, digo, desde luego, obviamente no sería tan caro como una elección, digamos, ordinaria donde se eligen 58 ayuntamientos. Sobre la participación, a ver, ese es un tema importante y me voy a remitir a un antecedente que tenemos de elecciones municipales no concurrentes con una elección federal, que fue el año 2003. En el año 2003 fue la última ocasión donde en San Luis Potosí en julio tuvimos la elección de gubernatura y de diputaciones que fue concurrente con la elección federal de diputados federales, y en octubre tuvimos la elección ordinaria para la elección de ayuntamientos. Sí, tal vez la gente no lo recuerda, pero antes no estaban empatadas las elecciones. Empatadas. Íbamos en varios momentos a elegir muchas autoridades. Así es. Y en ese momento tuvimos, en el caso de San Luis Potosí, municipio de San Luis Potosí, una participación bajísima, del 20 y tantos %, si no me equivoco. Creo que no llegamos ni al 30%. Entonces, es un antecedente. No estoy diciendo que así tenga que suceder ahora. Ahora, esto depende también pues de qué tanta difusión, promoción del voto hagan las autoridades electorales, en este caso CEPAC, desde luego, ¿no? Pero es un antecedente que ahí está, y sí tendríamos que ponerle pues muchísimo cuidado, muchísima atención para que... Y que no hay ninguna diferencia al pulso más inmediato que tuvimos, que fue el plebiscito. Porque entiendo que es distinto, sí, pero el tema... No, pero imagínate, ahí se llamó a toda la capital potosina a participar. Así es. Y el nivel de participación fue bajísimo. Sí, fue muy bajo, ¿no? Y bueno, también creo que una elección concurrente ayuda el hecho de que, si bien son elecciones diferenciadas y eliges diferentes autoridades, pero estás lleno de publicidad electoral, ¿no? Sí. A lo mejor en esta y ya estando en la urna, pues ya votas por todos, ¿no? Todas las boletas que te dan, ya no hay diferenciación. Si es un escenario, digamos, pues es un riesgo que se puede mitigar, desde luego, pero ahí está el antecedente. A ver, con todas estas condiciones que nos has dicho, ¿es viable o no es viable una elección extraordinaria? Una elección extraordinaria, por lo que acabo de comentar, me parece que no. No tenemos un marco geográfico electoral de entrada, ¿no? Entonces, me parece que ahí ya estamos comprometiendo
un tema de certeza y seguridad jurídica. Entonces, a mí me parece que una elección extraordinaria en los plazos que establece la ley electoral me parece que no es viable. Y es comprometer la garantía de muchos derechos de las y los electores. Me preocupa mucho porque de pronto parecería que se trató de un engaño a la población cuando se le dijo que sí iba a pasar que se podía votar. Que incluso cuando el Congreso del Estado se da cuenta de que ya no les alcanzó para llevarlo en la elección del 2 de junio, que era lo que pretendían originalmente, abiertamente nos lo ha dicho el diputado José Luis Fernández, ellos querían que Villa de Pozos estuviera en la boleta el 2 de junio. Se dan cuenta de que no alcanzan y aún así la promesa para la municipalización de Villa de Pozos sigue siendo la elección de sus autoridades de manera directa en las urnas. Me parece muy preocupante porque parecería, con todo lo que nos estás diciendo, consejero, que se trató de un engaño, porque el Congreso del Estado, quiero creer, sabía que no se iba a poder llevar a cabo de manera inmediata la elección extraordinaria y aún así le prometió a la gente, vas a poder elegir a tus autoridades, pero no le dijo en 3 años. Se los vendieron como una idea inmediata. Y tú lo que nos estás diciendo es, esto no sería viable y tampoco recomendable. Pues no, definitivamente, insisto, una elección extraordinaria, así con ese nombre, extraordinaria, en los plazos que establece la ley electoral. ¿Cuándo podría llevarse a cabo? Primero necesitaríamos tener un marco geográfico electoral actualizado, que ese se actualiza permanentemente, ¿no? Incluso hay reglamentación al respecto, el INE tiene unos lineamientos para actualizar el marco geográfico electoral. Ya teniendo marco geográfico electoral, me parece que podríamos ya pensar en una elección para elegir autoridades en el municipio de Pozos. Pero sin un marco geográfico electoral, que es atribución del INE. Pero estamos hablando de 3 años para que se empate con la elección, con el resto de las elecciones, o podríamos hablar de 2 de junio del 2025. A mí me parece que la ley orgánica del municipio libre permite que la elección pueda ser en junio de 2027. Me parece que no hay obstáculos al respecto. Igual si quisieran hacerlo en junio de 2025, también se podría, aunque ahí estamos en otra colisión, ¿no? Porque entonces ahí estaríamos violentando lo que dispone nuestra Constitución de que un ayuntamiento electo pues debe durar 3 años. Sí, porque entonces duraría 2, estamos en otro tema. Estaría yendo a elecciones en el 2027, no podría desfasarse. Híjole, consejero, finalmente te preguntaría, ¿qué sería lo más recomendable entonces hoy día con respecto al municipio de Villa de Pozos, que permanezca el consejo 3 años? A mí me parece que sí, me parece que a partir de que ya quede firme este tema, pues es importante que en coordinación con el Instituto Nacional Electoral se empiecen a llevar los temas de la actualización del marco geográfico electoral y entonces ya con un marco geográfico electoral autorizado, aprobado por Consejo General del INE, ya podamos pensar en una elección para el ayuntamiento del municipio de Pozos. No se sabría hoy por hoy si la actual presidenta consejera podría ser candidata para esas elecciones. Del Consejo Municipal. No, en este momento no. Bueno. Pues, consejero, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Finalmente te preguntaría, ¿y si el Congreso dice va porque va? No, bueno, pues el CEPAC tendrá que hacer lo que tenga que hacer conforme a lo que diga la ley electoral, ¿no? Y si el Congreso determina que hay que hacer una elección el próximo año, pues bueno, nosotros con gusto lo haríamos una elección sin ¿Cuánto entiendo que el Naranjo fue el último municipio que se ungió? Me parece que sí. En San Luis Potosí, esto tiene que algunas décadas. Sí. O casi. Por lo menos antes de 2002, que fue cuando yo empecé a navegar en estas aguas. Y esto, pues entonces sería el camino más cercano de lo que fue. Oye, nos están haciendo una pregunta fundamental, que toca más al INE, pero que entiendo tú nos podrás ayudar a resolver. Nos preguntan si se tendrían que cambiar las INES de acuerdo a esta redistritación. Ese es otro tema, habría que checar. A mí me depende, porque el INE podría determinar cuáles son los ciudadanos que ya estando dentro de ese marco geográfico electoral, perdón que vuelva a hablar del marco geográfico electoral, podrían en todo caso acudir a una votación. Me parece que en todo momento, eventualmente, porque además la credencial para votar, además de los fines electorales, es utilizada por las y los ciudadanos para muchos otros trámites. Entonces, si alguien quiere comprobar dónde vive, por ejemplo, residencia, pues definitivamente tendría que cambiar su credencial. Híjole, no, hombre. Qué cosa. Qué cosita. Consejero, muchas gracias por estar con nosotros. Saludos a la Viana y a Sendero. Me acordé ahorita. Sí, que van a Pozos, que ahora ya son poseños. Me acordé. Bueno, Juan Manuel Ramírez, consejero del CEPAC, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Al contrario, gracias a ustedes y a la audiencia. Gracias, consejero. Vamos